Bueno, y a partir de esto que le pasa a Cecilia, un golpe que la deja al borde de la muerte, que se recupera, que le lleva tiempo, pero que se recupera en definitiva, ella supo que, estoy repitiendo tus palabras, supiste que tenías que escribir un libro. ¿Por qué había que escribir un libro de esto? Porque sentí que iba a ser la manera en la que yo tenía de integrar mi vida, de integrar mi pasado, de integrar el camino y de entender, como te decía recién, el para qué. Y así fue como que fui haciendo capítulos de las cosas que fui entendiendo y que en realidad las empecé a entender cuando me tocó transitar esto. En el momento cuando las vivía no las había entendido con tanta claridad como las entendí después. Entonces, cuando fui escribiendo sobre los capítulos de mi adolescencia, de cómo crecí sintiendo una herida en mi infancia, que en realidad fue una percepción desde mi niña, de cómo había sido criada o cómo había vivido en una familia de 6 hermanos, donde mis padres trabajaban mucho, donde yo era la quinta, donde, bueno, claramente esas pequeñas ausencias circunstanciales que tenía de mis padres, porque estaban ocupados, no porque fueran abandónicos, repercutieron o tuvieron una incidencia en mi personalidad y en mi manera de sentirme a lo largo de mi vida. Y eso lo entendí después. Y esas pequeñas cosas que son las que por ahí no nos detenemos a pensar cuando somos chicos o cuando vamos creciendo, cuando nos pasan cosas como estas, empezamos a entender con más claridad el por qué o actuamos de las maneras que actuamos a veces. Bueno, en el libro un poco lo cuento. Yo terminé de integrar, por ejemplo, los apegos en mi persona adulta, en las relaciones, en las maneras de vincularme hoy como adulta, habían tenido que ver con esta herida de la infancia, que tenía que ver con haberme sentido un poco sola a lo largo de mi adolescencia o de mi niñez. Bueno, y fueron cosas que fui entendiendo. Luego, cuando de adulta me encuentro con una relación con mi marido de una forma y me empiezo a vincular con otras personas de otra forma, empiezo como a entender que mi manera de relacionarme tenía que ver y estaba afectada por ese tipo de circunstancias que en el momento nunca tomé conciencia. Entonces, poderlas entender y verlas con claridad, que las pude ver cuando las escribí, me hicieron sanar un montón de vínculos, me hicieron sanar la manera de percibir los vínculos, me hicieron sanar la manera de relacionarme con las personas. Y eso en ciertas cuestiones, pero en muchas otras también entendí que mis padres habían hecho todo lo que mejor pudieron hacer desde su lugar y desde el amor. Y en un contexto. Y en un contexto que fue lo que pudieron. Desde ahora y con el diario del lunes. Exacto. Todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Y ahora que yo soy madre también me doy cuenta de lo difícil y lo fuerte que fue para ellos criar 6 hijos de la manera más amorosa que lo hicieron y gratitud absoluta por su trabajo, digamos. Pero son pequeñas cosas que aún con todo el amor del mundo de nuestros padres, a veces es la percepción del observador quien hace que las cosas sean vividas de una manera o de otra. No necesariamente yo tuve una infancia abandónica, pero sí pude haberme sentido abandonada. Es decir que en este libro no nos vamos a encontrar solamente con el episodio médico y tu recuperación, sino que, por lo que veo, vas un poco más allá, hay un análisis más profundo de la vida, ¿no? Tuya. El capítulo del episodio médico es casi el final del libro, en realidad, porque lo que traza el libro es la historia de mi vida hasta ese momento.
Y la verdad que la decisión de escribirlo en realidad también fue muy fuerte, porque cuando yo estaba en esta noche oscura del alma, en donde me empecé a llenar de miedos, sentí que ¿Lo tenía escribiste eso, perdón, La noche oscura del alma? No le puse esa expresión. Pero ponela en algún lado. Sí, no le puse esa expresión, pero lo viví como tal, porque fueron días como muy, muy oscuros. Cuando yo empecé a sentir la necesidad de escribir, sentía que me iba a volver a pasar, que me iba a morir. Y cuando empecé a escribir el libro, estaba convencida que era prácticamente un obituario y que iba a ser un libro que iba a ser publicado post-mortem. Y de hecho lo hablé con mi marido y le dije: yo estoy escribiendo este libro y yo quiero que lo publiques porque a mí me va a pasar algo. Y lo terminé de escribir convencida de que me iba a ocurrir. Y eso fue también muy interesante, porque fue un proceso en donde tuve que aceptar y amigarme con la muerte, y empecé a ver la muerte como algo maravilloso, pero no desde una depresión de quererme ir, sino aceptar la muerte como algo mágico, como una metamorfosis, no como un final. Como un final. Claro, sino como un cambio de cuerpo, como la historia va a continuar, pero desde otro lugar. Y además está bueno que te confirmó que te equivocaste. Porque no te ibas a morir, sí te vas a morir, lamentablemente. Un día te vas a morir, doctora. Me equivoqué porque no me morí físicamente, pero no me equivoqué, porque sí hubo una muerte. Sí hubo una muerte simbólica, una muerte espiritual, una muerte de una conciencia y el renacer de otra. No sabría cómo ponerlo con palabras, pero sí hubo o sea, lo que yo al principio estaba convencida que me iba a morir físicamente. Y fue un proceso en el que empecé a aceptar la muerte y a entenderla como algo bueno. Y empecé a querer transmitirle a mis hijos también que no iba a haber muerte. O sea, que iba a haber una ausencia física, pero que no iba a haber muerte. Y eso fue un proceso muy interesante y muy lindo, porque le perdí el miedo a la muerte en todas las manifestaciones. O sea, perdí absolutamente el miedo a la muerte, porque entendí que no hay muerte, de verdad que no hay muerte. Hay un cambio de materia. En realidad es dejar la materia, es perder la densidad de la materia, pero el espíritu sigue estando, y estoy como convencida de eso, siento una certeza de que eso es así. Y cuando empecé a entenderlo así, empecé a transmitírselo a mis hijos sin decirles directamente lo que estaba sintiendo, de que estaba por pasar eso, pero hablarles de la muerte para hacerles entender de que no había nada que temer. Y al principio, cuando terminé el libro, dije, bueno, terminé el libro, en cualquier momento me pasa, porque yo sentía que terminaba el libro y me iba a pasar. Y casi que me levantaba a la mañana y decía, capaz que es hoy. Y era muy raro estar con ellos y no tener tristeza ni nostalgia de sentir que me estaba por pasar eso. Al contrario, alegría. Alegría y presencia absoluta en los momentos estando con ellos y estando en cualquier lugar, porque entendí que hoy estamos y mañana no podemos Me hiciste estar. acordar, tenés que leer un cuento de Alejandro Dolina, creo que es media página. Historia del hombre que sabía que iba a morir un viernes.
Y también creo que puede llegarte a dar algo también de tranquilidad, a pensar que vos me decís que esto no te asusta, ¿no? Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque quiero preguntarte médicamente cómo saliste del problema, ¿sí? Ya venimos, hoy recomendamos este libro, Así tenía que pasar, de Cecilia Quintana Zurro. Ya venimos.